Muy bien, entonces vamos a compartir esta noche una temática que de pronto me dejó pensando bastante, algo que estuve hablando con el Señor en esta semana. Oraba y de pronto hice algunas preguntas con el Señor y aprendí muchísimo de pronto de todo el estudio bíblico que puedo hacer delante del Señor. Y entonces decidí llamar este estudio Decidiendo, ¿sí? Entonces los dos temas anteriores, proceder, ¿se acuerdan? Entonces ahorita es decidiendo. Y ya como en conjugación, es decir, andando, tomando ya el camino. Esta semana hemos podido ver cómo la tierra genera alimento y entonces cuando mi esposa les compartía que, que nos dieron unos bananos recién cosechados, entonces yo miraba como tan hermoso lo que produce la tierra, ¿no? Y en mi caso, yo sí desde que estuve en Boyacá aprendí con gran detalle a valorar el trabajo de los campesinos. Creo que son personas que definitivamente merecen todo el reconocimiento a su esfuerzo y cuando uno puede tener la oportunidad de adquirir los productos que ellos venden, de verdad que uno debe honrar el trabajo que ellos hacen allí, es algo especial. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito en conexión con los dos temas anteriores, pero desde esta perspectiva. Cuando terminamos los temas anteriores acerca de la voluntad de Dios, colocamos esta apreciación. Si no estoy dispuesto a rendirme a la voluntad de Dios, ¿por qué debería Dios mostrarme su voluntad? Como más o menos como para qué. ¿Sí? Esa fue la pregunta con la que cerramos el tema. Pero previo a este comentario, hablábamos de algunos versículos bíblicos en los cuales Jesucristo mencionaba que uno de los elementos del carácter que tiene una persona a la cual Dios le muestra su voluntad es la mansedumbre. Es decir, que a una persona de pronto arrogante es muy poco probable que Dios les muestre su voluntad. Pero también vimos que otro elemento de carácter al cual Dios le muestra la voluntad es aquellos que tienen la perspectiva de aquietar su corazón. Sobre todo en esta parte de la quietud, vimos que Jesucristo dijo que cuando la persona realmente está dispuesta a conocer la voluntad de Dios, lo primero que descubre es si la doctrina del Señor es verdadera o si Jesucristo habla por propia cuenta, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuántas veces nosotros utilizamos la palabra de Dios a propia cuenta? Y empezamos a proclamar como que la voluntad de Dios es esta o aquella, basado más como en una doctrina de tipo personal. Entonces estos dos elementos nos llevaban a nosotros a la gran conclusión de que cuando hay un corazón dispuesto a la mansedumbre, dispuesto a reconocer que la palabra del Señor es verdadera, entonces ya está la decisión para ejecutar la voluntad de Dios en la vida. Entonces, como hoy vamos a hablar acerca de decidir, ya es ya el procedimiento casi que conecta el descubro la voluntad de Dios, entonces, ok, voy a tomar la ejecución de la misma. Y me encuentro esta semana leyendo un libro muy interesante y en ese libro aprendí mucho de este suceso acerca de Jesucristo con los dos que lo acompañaron en el momento de la crucifixión. Dice Lucas 23 que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, entonces aquí nos recuerda el proceso de crucifixión y la compañía como tan interesante que tenía Jesucristo en su Calvario, ¿no? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Bueno, a mí esta parte siempre me ha impactado. Esto ya es algo muy desde que inicié mi vida cristiana, pensar en este caballero que de la cruz, siendo, digamos, un malhechor, pasa directo al paraíso, ¿no? Pero hay algo aquí que me parece muy interesante y es esta expresión, ¿sí? Acuérdate de mí cuando, ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Muy bien, entonces yo quisiera como preguntarles, dentro del proceso de la crucifixión de Jesucristo, ya como tal, ¿cierto? Y toda la confrontación que hubo con el pueblo, ¿quiénes son los que realmente desconocieron a Jesucristo como el Salvador? Porque realmente no era como un representante del reino que esperaba Israel como tal. ¿Quiénes serían? A ver, ¿qué piensan ustedes? Los mismos israelitas, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, cuando yo miro esta expresión, ¿sí? De este Señor que está acompañando a Jesucristo en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me pone un poco a pensar si él no formaba parte del pueblo israelí, ¿cierto? Entonces hablaba con mi esposa y le decía, oye, pero claro, o sea, ¿por qué alguien que está incluso en la cruz le habla a Jesucristo del reino, ¿cierto? Porque el anterior le dice, oye, si tú eres el Cristo, pues sálvate. O sea, él habló en otros términos y entonces le dice, oye, hermano, que ahí sí al estilo, pues no sé si Santander, no me acuerdo, porque calle la jeta, sí, pero el punto no es ese, el punto es, o sea, él no ha hecho ningún mal. Entonces me preguntaba cómo se enteró, o sea, cuál fue la forma en que él se enteró de la manera de vivir de Jesucristo. Y entonces seguramente él tenía que haber hecho una conexión histórica de todos los acontecimientos para hacerle esta solicitud. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prácticamente él hace mención de lo que Israel aún está esperando, ¿sí? Ese Salvador que viene a reinar, o sea, ese Salvador. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo curioso es la respuesta de Jesucristo, ¿cierto? Entonces Jesucristo le dice, oye, tranquilo hermano, que mire, no es cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay dos puntos interesantes, el reino que espera el pueblo y lo que le ofrece Jesucristo, el paraíso. Y entonces estas digamos, expresiones a mí me generaron bastante inquietud porque yo creo que nosotros, de alguna manera, cuando descubrimos la voluntad de Dios, por ejemplo, Jesucristo, antes de llegar a este suceso, fue al huerto y le dijo al Señor, mira, yo realmente quisiera que usted me diga si es tu voluntad que yo vaya a la cruz para que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Entonces vemos a un Jesucristo en lo posible antes de proceder, antes quería estar seguro que ir a la cruz era voluntad de Dios y no se la estaba inventando él. Y entonces fue tanto el nivel de estrés que sudó gotas de sangre. Cuando ya entendió, entonces le dijo, listo, ok, vamos, ya el que me va a tomar preso ya está aquí, ok, entonces, y aquí entonces él tiene toda la certeza de ofrecerle la entrada al paraíso a este malhechor porque estaba decidido a proceder conforme a la voluntad de Dios. Y hoy yo le pregunto a usted y me lo pregunté yo, ¿cuántas veces nosotros le andamos diciendo a muchas personas, usted crea esto y le va a pasar aquello, crea esto y le va a pasar aquello, cuando no conocemos cuál es la voluntad de Dios para esa otra persona? Y usted me podrá decir, pero es que la Biblia dice esto. Sí, claro que sí. En la Biblia estaba escrito todo el proceso que tenía que vivir Jesucristo y aún así fue le dijo a Dios, quiero que me confirmes si es tu voluntad. Entonces, a partir de ahí, tengamos un poquito de cuidado. Muy bien. Entonces, esta expresión, cuando vengas en tu reino. Miraba yo como el concepto de reino que puede ser familiar a nosotros y todavía, digamos, existen monarquías, ¿cierto? En la tierra hay reinados, hay reyes y creo que las familias reales son unas personas, a mí me parece muy interesante todo lo que ocurre con ellos cuando hay coronaciones, bodas, eso es algo espectacular y vale la pena uno sacar un tiempito para mirar esas vainas como tan bonitas, tan elegantes, de tan buen gusto. Entonces este señor le dice, cuando vengas en tu reino. La esperanza de un reino restaurado denota la evidente frustración en el pueblo. O sea,
Indudablemente, todo lo que el pueblo en ese momento estaba viviendo, como que este viene y dice que es El Salvador, pero no tiene las características de Salvador que nosotros esperamos. Ellos están frustrados, ¿cierto? Entonces, un reino restaurado. Ahora, en ese momento Israel, ¿cómo estaba? Estaba sujeto a un gobierno extraño, digamos, en ese caso Roma, eran los que los gobernaban a ellos y les habían dado una concesión para que tuvieran su identidad, sus celebraciones litúrgicas y todo, pero ellos realmente querían ser reino, que es lo que actualmente nosotros podemos ver a Israel como una nación, ¿cierto? Entonces ellos realmente estaban frustrados. Me vino a la memoria en algún momento que nosotros tuvimos un traslado misionero y entonces duramos 20 días buscando dónde vivir y mis hijos estaban tan pequeños y entonces un día uno de mis hijos me dijo, mira papá, yo ya quiero que tengamos el lugar donde nosotros sintamos que es nuestra casa. ¿Sí? Y entonces fue cuando el Señor nos ubicó a nosotros en Boyacá. Y resulta que es más o menos la sensación que vive un pueblo cuando está perdiendo su identidad, su posición, digamos, de autonomía. Yo soy de los que creo que cualquiera de las cosas que uno pierda a nivel, digamos, material, estructural, pueden ser reemplazadas, pero la autonomía cuando se pierde es algo que quién sabe cómo se puede recuperar, es algo muy difícil. Algunos creyentes proclamamos el reino de Dios asumiendo un estilo de vida de reino propio. Y aquí es donde quiero que usted se ponga a pensar un poquito conmigo. Decimos, como este señor, ahí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, es que el reino del Señor ya está porque Jesucristo es el rey. Pero la realidad es que cuando miramos un poquito el comportamiento de la iglesia cristiana, pues la iglesia cristiana en algunos casos se porta como una monarquía propia. Entonces no es Jesucristo el rey, no es Dios el Señor de la iglesia, sino que es el pastor fulano de tal, es la estructura episcopal que tiene la iglesia y es que el sínodo, y es que el cónclave, y es que la junta de ancianos, todo este tipo de cosas. Y entonces nosotros estamos hablando de cuál reino. Y entonces si tú te expresas, digamos, en una forma que llegue a ser, digamos, casi que saltando algún tipo de conducto, entonces ya tú estás casi que faltando a unos preceptos que esa monarquía interna ministerial entonces ha establecido y elevamos esos términos a nivel de palabra de Dios sin serlo. Y ahí es donde yo te digo incluso que lo estoy aprendiendo incluso como padre ya de adulto y de casi adulto, que la manera en la cual puedo yo ejercer algo de relevancia en mis hijos cambia con el desarrollo de su personalidad, de su edad, razón por la cual me pone a pensar que Dios mismo cuando llega a tu vida te cautiva porque Él siempre te ha tenido en su corazón, siempre te tuvo en la mira. Y entonces Él sabe que hay un tiempo en el cual nosotros somos como ovejas sin pastor y luego ya entonces somos ovejas a la cual Él les puede colocar el callado, la varita y toda esa cuestión, pero después ya entonces son ovejas a las que hay que esquilarle la lana y todo ese tipo de cosas, y que el aceite, entonces ya el Señor va obrando de manera diferente con esa oveja. Ahora, como iglesia, nosotros sabemos que bíblicamente hablando hay que honrar las autoridades ministeriales, pero qué cuidado que tenemos que tener cuando la iglesia se nos vuelve un esquema de monarquía que para usted hablar con una autoridad tiene que pasar por una cantidad de estándares previos que tienes entonces que casi que para llegar a hablar con la autoridad, entonces tienes que pasar con el secretario, vicesubsecretario, vicesupresidente y de para allá y para allá y para allá. Y entonces, qué problema tan tremendo. Lo siguiente entonces, cuando hablamos de proclamar el reino de Dios, pero estamos probablemente creando incluso leyes propias, ¿cierto? Ahora que he conocido tantas, digamos, ¿cómo será? eh, digamos, congregaciones desde la perspectiva del compañerismo, ¿cierto? Y entonces escucho diferentes formas, digamos, de ser gobernadas las entidades religiosas y pienso yo que muy sutilmente podemos ir creando leyes propias, ¿no? Entonces, aún a nivel personal, tú puedes establecer que alguna costumbre tuya para buscar a Dios se te vuelve una ley. ¿Ya? Y entonces llegamos a tener el propio reino.
y es que en tu casa, por ejemplo, todos tienen que orar a la misma hora, sí o sí, todos tienen que hacer, digamos, determinada actitud, sí o sí. Si ves, o sea, que cuando te enseñan que la oración tiene tales y tales elementos y no sé qué, me pone a pensar si yo cuando hablo con mi esposa me analizo si mi conversación con mi esposa tiene tales y tales elementos, ¿ya? Y resulta que no. O sea, nosotros cada vez hablamos de una cosa, a veces le digo yo, le parecemos loquitos. ¿Sí? Porque nosotros hablamos de cantidad de vainas y cuando vamos por ahí viajando, eso, bla, 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 y a veces de tanto hablar nos pasamos de donde vamos porque ya pues hasta ancianitos somos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y entonces nos reímos de uno de los que le digo, uy, nosotros cuando seamos bien mayorcitos no vamos a ser perdidos por allá, quién sabe qué va a pasar. Van a tener que rescatar. Pero como cristianos, creo que una de las cosas que más debemos tener cuidado es cuando creamos doctrinas propias, ¿sí? Y entonces, ahí vemos a este señor diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él sabía entonces que incluso el reino que lo había llevado a él a la cruz no era un reino legítimo. O sea, ese tipo tenía una fe impresionante. Estaba extendiendo las manos en la cruz al lado de un malhechor, al lado de el Salvador, que estaba siendo llamado como malhechor por el sistema de gobierno de reino en ese momento. Y entonces me puse yo a pensar, oiga, ¿cuántas veces nosotros como cristianos tratamos como malhechores a cantidad de siervos de Dios porque no piensan igual que yo, porque no tienen los mismos comportamientos que yo, porque no tienen el mismo tono para cantar, para predicar, que no sé qué? Y entonces empezamos a tratar a cuántas veces así. Cuando vengas en tu reino, acuérdate, ¿sí? Entonces, esto me puso a pensar mucho en cómo proyecto al Señor Jesucristo en mi diario vivir. Me puso a pensar en eso, ¿cierto? Actualmente estamos conociendo mucha cantidad de personas que digamos, en tiempo atrás no conocíamos y entonces uno conoce gente tan cordial. Hoy mismo estuvimos en una exposición de arte y yo escuchaba a esa persona y yo decía, caramba, esta persona tiene un contenido interior impresionante, un artista, ¿sí? Entonces yo decía, wow. Y vi un cuadro que dije a Dios, ay Señor, regálame el cuadro, qué cosa tan espectacular. Bueno, después les cuento la historia. Y entonces la segunda expresión es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay algo interesante acá. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ok, ¿quieres el reino o quieres mi presencia? ¿Sí estoy siendo claro ahí? Espero que sí. ¿Ya? Y resulta que es hoy, mira, sí, casi como dijo, mire, yo no voy a venir con ningún reino, no, o sea, no descartó eso, porque estamos esperando la segunda venida, pero él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Increíble. El paraíso, entonces, es el estado inicial de la creación. ¿Dónde se habla de paraíso? En el huerto del Edén, ¿sí? Allá es donde se habla de paraíso. Oh, pues ese señor de la cruz. Pasar al paraíso, wow, qué transición. Pero que dio gracias ¿ya? A los que lo crucificaron. Imagínese, qué transición a ese señor. Y malhechor, entonces hablábamos con mi esposa y decía, mínimo, era una persona que pues nunca aceptó los parámetros del reino, digamos en ese caso Roma, y entonces obviamente cuando uno anda cuestionando los sistemas de gobierno terrenal, uno se echa a más de un enemigo, ¿sí? Entonces eso es algo que es una muy mala decisión. ¿De acuerdo? En el buen sentido, es decir, uno tiene derecho a opinar, claro que sí, pero tenga cuidado con las cosas. Ahora, ¿qué pasa allí? Características del paraíso en el estado inicial de la creación, vemos que Dios dijo varias veces, he aquí que todo era bueno y bueno como en gran manera. Bueno, en gran manera. Yo no sé si yo quisiera cambiar entonces estar en el paraíso o el reino terrenal. No sé. Era bueno en gran manera, porque ahorita uno mira el mundo y el mundo es muy lindo. Me parece espectacular digamos, lo que hay. Yo no soy el tipo de cristiano que ando viendo, digamos, la maldición en cada esquina. No, a mí me parece hermosísimo. Yo les digo aquí los atardeceres en el eje cafetero es una maravilla. De verdad que sí, y todo lo que uno ve, el café, bueno, la gente misma, entonces yo no soy de los que ando viendo todo negativo, porque me parece que hay cosas muy lindas en todo lado. En el paraíso, la fructificación y la multiplicación es la norma, ¿se acuerdan? Fructificad y multiplicaos. O sea, todo existía era para fructificar.
Es decir, que cuando una persona no quiere fructificar, ya sea porque no quiere tener hijos, ya sea porque una cosa es no poder, otra cosa es no querer, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos, en sí de dónde está aferrando ese estilo de vida, no sé, pero digamos, el paraíso como tal es un estado de perfección y sobre todo de multiplicación, de procreación. Entonces, hay algo interesante aquí. Aquí, en el paraíso, Dios, ¿qué pasa? Tiene compañerismo directo con las personas. Usted ve a Adán hablando con Dios, ¿cierto? Entonces, hasta la serpiente paseándose por ahí. Miren, en el paraíso hasta espacio para la serpiente. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Entonces, Dios tiene compañerismo directo con las personas. El protagonista es Dios y siempre ha sido y será Dios. Hay mucho cristiano que para su vida de relación con Dios, el protagonista es el diablo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí me hago entender? El protagonista de la historia de la humanidad es el Señor, es el Salvador. Satanás y las tinieblas están derrotados. Pero entonces, ¿qué estamos decididos a procurar? Ahí está la pregunta, porque usted puede estar decidido a procurar el reino terrenal, ¿cierto? Que se va a dar, que evidentemente en la Biblia habla de que Dios le va a cumplir esa promesa al pueblo, va a reinar con su pueblo, perfecto, que lo haga, ¿cierto? ¿O cuál es la idea? Yo no estoy diciéndole a usted ahorita, entonces todos para el paraíso, ¿no? Porque todos tenemos vida para vivir todavía aquí en este tiempo terrenal. Pero el punto es, ¿a dónde te enfocas tú a proceder? ¿A dónde? ¿En qué espacio, en cuál percepción es lo que yo quiero que usted se pregunte? Si su vida de relación con Dios está enfocada en un reino personal, en un reino terrenal, donde todo se hace a su manera, donde todo lo que usted está enfocado en opinar, entonces usted, ¿en qué está enfocado? ¿En el reino o el paraíso? ¿El reino? ¿El paraíso? ¿Cuál de las dos? ¿Ves? Porque si usted mira algunos hogares realmente les falta como que haya una silla del trono para que se siente el que manda o la que manda en casa, ¿sí? Falta una silla de esas especiales, hermosísima. Entonces, para cuando llega de pronto la señora que es la que manda, todo el mundo corre, uy, llegó, uy, 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 ¿sí? El que manda o la que manda, el reino, ¿sí? Y entonces es que yo compré y es que yo hice y es que tal cosa, ¿no? Pero desde ya todo lo que vivamos puede ser como el paraíso, donde es Dios la norma, ¿sí? Y la corona, exactamente, sí, sí, Marianela. Entonces, así es. Cuidado, pues, toca al ungido, cuidado, toca, ¿sí? Cuidadito. Entonces, se lo digo porque eso formó parte de mi experiencia en mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, en el sentido de que uno dice, caramba, pues casi como que, qué miedo uno abrir la boca, ¿sí? Decididos por el reino terrenal, usted puede estar decidido, está bien, digamos, ok, si esa es su decisión, bien. ¿En qué manera, cierto? Entonces, por ejemplo, hay algo interesante y es la expresión del primer caballero que habló en la cruz, ¿no? Si en realidad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Esa es la primera como actitud que denota un enfoque de anhelo terrenal, si en realidad eres. Yo he sido muy poco amigo de decirle a Dios si esto es tuyo, que ocurra tal y tal cosa, ¿cierto? Sí, Dios cumple, en algunos momentos cumple ciertas señales porque Dios es muy lindo, pero hay que tener cuidado de llegar en un momento, por ejemplo, cuando usted mira en Mateo 4:3. Dice que Jesucristo estaba en el desierto y vino a él el tentador. O sea, Jesucristo con el tentador de frente y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque tenía hambre. ¿Ya? Oiga, si usted es el Hijo de Dios. Entonces parece que el hombre que estaba en la cruz se expresó de la misma manera. Parece que cuando una persona tiene un acercamiento con Jesucristo, pero su corazón está en lo terrenal, lo primero que dice, si en realidad eres Cristo, haz esto. Si en realidad esto es de Dios, va a generar esto. Exacto, pareciera. Nosotros lo probamos igual que el Exacto, enemigo. correcto, igual. No, no igual que él estaba en la cruz, sino en cualquier circunstancia de nosotros. Correcto. Entonces ahí es, por ejemplo,
Ay, no, pues si esto es verdad, entonces voy a hacer esto porque si en realidad es de Dios tal cosa, ¿sí? Si hay algo maravilloso que yo aprendí de algún mentor de mucho tiempo, siempre él me enseñó, y eso se lo agradeceré siempre. Mira, en la vida hay decisiones que cuando tú las tienes que tomar no tienes que darles mucha vuelta. Hay decisiones que tú simplemente vas a la Biblia y lo que la Biblia dice con relación a esa decisión, ya tienes la respuesta. ¿Ves? Entonces, que te enamoraste de una dama, quieres tener relaciones sexuales con ellas, ¿qué dice con ella? Con ella, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Pues que contraigas matrimonio con ella, que no forniques. La Biblia habla claramente de eso. Entonces, ¿cuál es la vuelta? Y no es que estoy esperando que Dios me muestre la voluntad, mientras tanto fornicamos 4 años, ¿sí? ¡Qué maravilla! Entonces, eso sí se lo aprendí y creo que a la fecha le doy total validez a eso. Hay personas que cuando nosotros mismos hemos vivido situaciones financieras tan críticas, hay algo que en lo posible procuramos no negociar, es honrar al Señor con los bienes. En este momento han salido 1000 doctrinas con relación a honrar al Señor. Usted crea lo que quiera, ¿sí? Porque yo no le puedo decir a usted que crea esto, a que crea aquello, pero busque la Biblia lo que dice y haga lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, en Mateo 4:3 vino él el tentador. Oiga, tiene mucha hambre, pero dígale estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted sabe cuántas veces a nosotros como siervos del Señor dice, ay, no, pero, y luego no que ustedes son, sí, ¿cierto? Que son siervos, ustedes deberían de vivir re bien. Y entonces, esa es de las cosas, Mateo 4:6, y entonces le dice otra vez el tentador, esta conversación fue muy interesante, ¿no? Él dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces uno dice que, oiga, este es Satanás, claro, el colmo terrible. Ay, pero ¿cuántas veces no le decimos a Dios, si esto es de Dios, entonces voy a hacer tal cosa, y si se da aquella otra, entonces no sé qué, ¿cierto? Me pone a mí a pensar, yo puedo estar equivocado en esa apreciación, ¿sí? De acuerdo, sino que les Personal. estoy compartiendo lo que he pensado en relación con esto, porque lo he venido escuchando, lo he venido, digamos, percibiendo, y entonces a veces oramos y es que tu palabra dice esto y esto y esto, entonces yo te pido aquello. Pero le hemos dicho a Dios, ¿es tu voluntad darme aquello? Sí. Por lo menos esta semana Dios me dio una lección tremenda a través de mi esposa, ¿no? Yo la cantalete, a ella, yo, pero es que usted sí definitivamente, mira, te he dicho que hagas esta vuelta, que no sé qué, y ella apenas se queda callada y entonces, y lo más tremendo es que siempre que entonces ya ella no hace algo así, y cuando vamos sale nítido lo que hay que hacer, me da una piedra. Entonces yo le digo, me da más piedra porque tiene rosca con Dios. Yo digo, ¿usted tiene rosca con Dios? Me da piedra, ¿sí me entiende? No les digo que si yo voy a un banco tengo que hacer fila 15 20 personas, pero si voy con ella, no nos pasó esta semana, está sola, no me toca hacer fila. Entonces, aquí yo pienso mucho en eso. Yo decía, ay Señor, de verdad, los cristianos somos demasiadamente terrenales. A nosotros o sea, andamos criticando el mundo, pero nos fascina esta vaina. Sí, andamos diciéndole a la gente que no celebren esto, que no celebren aquello, pero andamos engolosinados con lo que es el reino terrenal, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y entonces Mateo 4:9 le dice el tentador, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Saben qué pensé yo con esto? Pensaba yo, ¿cuántas cosas asumimos solamente por el beneficio, ¿no? Todo esto te daré, todo esto te daré. Y entonces esto me puso a pensar de verdad, si en los momentos que hay que decir no a alguna opción que puede parecer muy bien, qué sé yo, ay, qué sé yo, ¿cómo será la expresión? Ayúdenme con algo así como de mucho beneficio. Rentable. Sí, Con eso, sí, futuro. gracias. Sí, algo que parezca, hoy no, es que Que esto me dé es gloria. lao, porque es que esto es Que me no saque sé qué, adelante. ¿cierto? Y entonces hoy escuchaba yo a alguien hoy que le hice como una consulta y lo escuchaba y lo miraba y yo decía, ay, ¿qué tal esta persona de verdad tan interesado en hacer algo porque está enfocado en el beneficio de su familia? Me pareció tan chévere, o sea, yo decía, y ojalá pudiera hacerlo. Pero entonces el punto es, hasta,
¿Hasta dónde? Perdón, es que hasta tengo sed. ¿Hasta dónde uno, digámoslo, en mi caso, he llegado a tener situaciones en las que yo digo, ay, no, si aprovechemos esto porque trae tal beneficio. Entonces ahí, y todo esto te daré si Oportunista. postrado me adorares. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tanto de esta tierra, que es muy linda? Yo no pienso que esta tierra sea la cosa más tenaz, no, 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 yo pienso que es muy linda, que la gente es espectacular, de verdad, creo eso, de verdad que sí lo creo. Entonces yo digo, pero ¿qué tanto nosotros que realmente somos Nación Santa, vamos delante del Señor casi que en las mismas actitudes que tuvo el tentador? ¿Sí? Mira, ¿quién me está llamando este señor? Ah, no. Entonces, que tuvo el tentador, contéstale, no sé. Perdón, que es que hay una llamada acá. Mm. Entonces, ¿qué actitudes nosotros tenemos parecidas? Oh, buenas noches. ¿Estoy siendo claro? Si eres, si me amas, si tal cosa, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ahí me puse a pensar bastante. Continúo. Esta parte, decididos por el paraíso. Entonces, en esta parte de decididos por el paraíso, pensaba en esto. Juan 18:36 dice que Jesús le respondió, yo no soy como los reyes de este mundo, me encanta. Creo que esta parte la saqué ya de la nueva traducción viviente, esta versión. Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Es lo que pasa con los reinos terrenales. Si un reino se quiere sobreponer a otro reino, ¿qué pasa? Se genera una guerra y uno de los dos reinos tiene que vencer. Pero entonces él dice, un momentico, lo que pasa es que no, 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 no es así. O sea, no es así como es mi reino es diferente, mi reino es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de él es de otro nivel. Mm. Él no es de los reinos terrenales, como muchos de los que profesamos una relación con Dios, hemos simplemente allanado el reino de Dios a puros estándares terrenales. Y en Colosenses 1, con razón el autor dijo esto, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una vez un líder en Bogotá me explicó el tema de este Colosenses, decía, es que lo que pasa es que cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es lo que ocurre cuando una nación iba a colocar cautivo a otra nación, empezaba a anunciar, ¿sí? Y tal nación se va a ir en contra de tal otra nación. Y entonces enviaba embajadores, embajadores. Mire, pilas porque esta nación está preparándose en guerra contra ustedes, tal cosa, no sé qué. Y si usted ha visto algunas de esas películas, por ejemplo, Troya, entonces vienen los dos ejércitos y siempre enviaban a uno y otro acá a negociar acá. Y si llegaban a un acuerdo, perfecto. Y si no, se daba la guerra hasta que una nación ganara. Entonces, ahí dice que cuando una nación coloca cautiva a la otra, entonces simplemente la nación que gana se lleva a todos los que están cautivos allá. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo, entonces fue el enviado, ¿cierto? Dios nos liberó del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, ¿cierto? Y Él fue el que compró nuestra libertad. Y nosotros pensando en reino terrenal. Primera de Pedro 2:9, entonces dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Hay que pesar que lo que otros ven a veces en algunos de nosotros no es mucha bondad que digamos, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Entonces aquí tengo tres porciones bíblicas para que pensemos. Las tres anteriores para pensar cuántas veces nos hemos comportado como personas que conociendo al Señor nos encanta y vivimos enfocados en un reino terrenal. Y aquí tres porciones de la palabra para que nosotros hoy nos pongamos a pensar si realmente nosotros somos conscientes que realmente nuestra posición, nuestra realidad, nuestra identidad no es terrenal, ¿sí? No es terrenal. Y entonces Jesucristo no procede como proceden los reinos terrenales, que nosotros ya hemos sido rescatados. Y entonces ese autor, la primera carta de Pedro,
¿cierto? Me dice, oiga, usted es un pueblo elegido, nación santa, y uno lo proclama, ¿no? Uno escucha a cristiano, no es que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Oiga, pero es para algo. Los reinos existen es para algo, no para dar pantalla. Yo he analizado algunas familias reales actuales y quiero decirles que la mayoría son muy generosos, qué pena, ¿sí? Y de todo rey, de toda autoridad hay gente que está a favor y que está en contra. Pero muchísimas monarquías de verdad que la gente los ama, ¿cierto? Claro. Muchísimo los aman porque, o sea, bueno, en fin, razones, sus razones tendrán y ese no es el punto acá. Entonces, nuestras decisiones reflejan si vivimos por el reino terrenal o por el paraíso. O sea, no es ni siquiera si usted se levanta a tal hora a orar, cuántos capítulos ha leído, cuántos versículos se sabe de memoria. Sí, no, 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 eso es algo suyo y bendito sea Dios que lo haga. Pero es su decisión diaria, su decisión, cómo usted se comporta, cómo entonces ahí refleja si uno vive por el reino terrenal. Yo creo que gran parte de las motivaciones de muchos liderazgos espirituales, empresariales, sociales, qué sé yo, son por establecer un reino terrenal, para encontrar valía personal, para encontrar tal vez la aceptación que de pronto en casa no se encuentra, ¿sí? Pero entonces hoy el desafío es mucho más amplio. En Filipenses 2, del 1 en adelante, hay varias cosas para ir terminando. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Esta versión de la Nueva Traducción Viviente me gustó porque inició con esta pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Me puso a pensar como que vale la pena pertenecer a Cristo. O sea, si usted es cristiano, ¿existe algún consuelo en su amor? Si usted conoce a Cristo, realmente cuando usted está abatido, ¿usted encuentra consuelo en el Señor o tiene que buscar consuelo en algún tipo de terapia, qué sé yo, que también son importantes? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? La forma como esta versión están formuladas estas preguntas a mí me pareció regio. Es decir, ¿vale la pena? Es una pregunta que desde el día que yo compartí que iba a servir al Señor, la pregunta fue esa, ¿vale la pena? ¿Sabe quién se hizo esa pregunta? Yo mismo, ¿sí? Y llevo 25 años sirviéndole al Señor. ¿Les vale la pena? Esa es la pregunta. Cuando hay dolor en tu vida, ¿encuentras consuelo en el Señor? O sea, y entonces quienes te rodean realmente tienen comunión en el Espíritu. Porque si hay algo que yo procuré, digamos, de hace un año atrás y unos mesecitos fue tener el debido cuidado de entender que en algunos momentos que hubo comunión no era espiritual, era terrenal. Entonces, cuando ya entendí eso, bueno, entonces, de qué me tengo que doler? De nada, no me tiene que doler nada, porque no era comunión del espíritu. Cuando hay comunión en el espíritu, nada la rompe, ni la distancia, ni una opinión diferente, Ni ni un no, no, ni un pecado, pecado. una mala No, no. actitud, Pero cuando hay opinión, opinión, opinión. comunión, vea, ya usted me Atrás, enredó. trabajar. Cuando hay comunión terrenal, usted echa bueno, se ríe, jijiji, jajaja, tan linda la canción, tan lindo el retiro, La tan lindo el comida, congreso, tan no sé qué, pero el día que hay algo diferente, ¡pum!, se acabó la comunión. ¿Ya? Ah, entonces yo dije, ay, bendito sea Dios, no me eché 20 años pensando esto. Gracias a Dios, con quien ha habido comunión en el Espíritu nunca se acabará. Cuando hay comunión terrenal, algo le interrumpe y ahí paró. Entonces, lo otro, hay un corazón tierno y compasivo a ellos y yo creo que necesito un poquito más de ternura y compasión, ¿cierto? Entonces, usted no se ríe de mucho, yo. Entonces, dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. Me encanta esta versión, no traten de impresionar a nadie. Yo creo que eso es un ejercicio que he hecho yo desde que soy chiquito. Entonces, a veces eso es bien complicado. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces hay estas preguntas, tómelas en cuenta. ¿Vale la pena pertenecer a Cristo? ¿En Él hay consuelo? Sí.
tienes comunión espiritual con otra persona, eso no lo rompe nada. Si algo rompe esa comunión, era comunión terrenal, listo, no hay problema. Lo terrenal es pasajero, listo, y de ahí para allá, sea tierno y compasivo. Ahora, cuando nosotros desarrollamos esto, entonces ya vemos las personas desde otra óptica, y es toda persona la puedo ver como superior a mí, ¿de acuerdo? Y empiezan a valorar cada actitud de los demás. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es un reino espiritual. Cuando usted no solamente anda pendiente de que, ay, no tengo para las lentejas, bueno, en el caso de nosotros, ¿sí? Hay personas que dirán, me faltan tantos millones, qué sé yo, no sé, ¿cierto? Entonces, no se En ocupen, el área que sea. o el área que sea, perfecto, pero procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ay, Jesucristo. Renunció a sus privilegios divinos, renunció a sus privilegios divinos. Yo cada día entiendo que renunciar a ciertos esquemas no es fácil y los esquemas míos no son ningún privilegio, pero no es fácil, entonces calcule cuando uno ha tenido vida privilegiada cómo será de complicado. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar más de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor Para la gloria de para Dios. la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esto me gusta. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y entonces es muy interesante como el autor de esta carta dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. De Es manera él. que cuando yo soy creyente enfocado en lo terrenal, pues ¿cómo Dios me va a dar el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada? No, no, porque estoy enfocado mal, estoy enfocado en MFT, me ando fuera de tiesto. Entonces no hay manera. ¿Se acuerdan la pregunta? Si Dios quiere mostrarme su voluntad, pero sabe que yo no lo voy a hacer, ¿para qué me la va a mostrar? Entonces, si yo soy creyente enfocado en lo terrenal, ¿cómo me va a colocar el deseo y el poder para hacer? En la otra versión dice, Dios produce el querer como el hacer. ¿Cuándo? Cuando estoy decidido a hacer la voluntad de Dios. Que nuestras decisiones reflejen el reino al que hemos sido trasladados. Esto es lo que hoy tenía para compartir con usted.